Muy bien, buenas noches a ustedes amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con invitados especiales y más con un tema que está en el tapete, que es la reforma al Código Laboral. Hoy contamos con un especialista en el área, el doctor Douglas Escoto, catedrático universitario y, reitero, especialista en materia laboral, con quien compartiremos temas de interés, Flavio. Así es, le damos las buenas noches a Escoto, que siempre está con nosotros en estos temas que son de interés, sobre todo en estos temas, tanto lo que es laboral, que es un punto importantísimo, porque muchas veces hay desinformaciones en estos temas y eso causa alguna inquietud en muchos sectores, tanto el sector productivo también como al empleado, empleador y empleados. Entonces, Escoto está esta noche para darnos a conocer estos temas. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un tema bastante candente en la palestra pública, que es la reforma laboral. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Bienvenido, estimado. Un gusto tenerle por acá nuevamente. Gracias, Guillermo, gracias, Flavio, gracias, Javier, por la invitación y gracias al programa por siempre tenerme la puerta abierta. Yo creo que hay que ponerme en nómina casi, ya, ¿verdad? Así es. Así que un privilegio nueva vez estar aquí y estamos listos para responder cualquier pregunta con relación a este tema que se ha convertido en un tema tendencia en República Dominicana por la importancia que reviste en el aspecto, en el derecho del trabajo, una rama del derecho que impacta de forma positiva o negativa en todo lo que tiene que ver entre los sujetos, empleadores y trabajadores. Coto, yo estoy escuchando y por eso decías que hay como una inquietud en el tema. Hemos visto cómo el ministro de Trabajo se ha reunido con el sector laboral, con el sector patronal y los representantes de los sindicatos o sindicalistas. Pero sin embargo, dentro del proceso de discusión, todavía no hay un acuerdo porque se está hablando del tema de la censantía, si está en juego o no está en juego. Entonces, son temas que se están discutiendo. Hubo una propuesta de algunos senadores que dicen que lo que está bien se deja quieto con el tema de las trabajadoras domésticas. Ese es otro tema también que está pendiente y eso se ha quedado como en una situación de no aclaración. Y nos gustaría que con sometimiento del Código Laboral o lo que se está sometiendo para discusión, nos diera una luz en todo este tema. Bueno, lo primero es que el tema de la modificación al Código de Trabajo es un tema que se viene tratando de varias décadas atrás. El Código de Trabajo tiene 32 años ya operando en la República Dominicana, lo que significa que si me preguntan si el Código de Trabajo debe modificarse o adecuarse o adaptarse a los nuevos tiempos, como manifiesta una de las consideraciones del propio proyecto, yo entiendo que sí. Y hablando, el ministro de Trabajo ciertamente ha logrado un consenso ya con una comisión de empleadores, de trabajadores, representantes de los trabajadores, representantes de empleadores y el gobierno, lo que significa que ya hay un proyecto consensuado entre las partes que precisamente fue lo que se depositó en el Senado de la República, lo que significa que ya eso está ahí, está consensuado y está prácticamente debatido. Sin embargo, hay aspectos que ya en el lugar donde debe aprobarse, que es el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y la Cámara y los senadores habrán de discutir porque se conformó lo que es una comisión, la comisión que va a discutir el proyecto. En ese aspecto se comenta de que ya la parte consensuada entre esos tres sectores, que a mi modo de ver las cosas, yo entiendo que el sector empleador, trabajador, se conformó con que la cesantía, eso que usted manifiesta, no sea tocada. Fue a mi modo de ver las cosas, a mi modo de analizar y estudiar el proyecto de reforma o modernización al Código de Trabajo, el sector trabajador se conformó, el sector que representó a los empleadores se conformó solamente con ese caramelito que yo llamo como tal de no envenenado de no modificar la cesantía. Y fíjense que una vez depositado lo consensuado entre en esa comisión, se ha empezado a tratar la posible modificación a la cesantía ya depositado y no consensuado en la comisión
previamente al depósito. Precisamente por eso digo que todavía existe mucha inquietud en el sentido de que todavía depositado hay propuestas de que la cesantía prevalezca para los antiguos empleados y que para los nuevos entonces se aplique la nueva cesantía. Entonces, esa es la propuesta del sector patronal. Y sin embargo, el sector laboral todavía no está de acuerdo. El con que sector eso trabajador se niega Se niega de totalmente. forma rotunda a que la cesantía sea modificada. Intenta por todas las vías, inclusive en una de las tantas conferencias que se han debatido, conversatorios que se han tratado, coloquios donde se ha hablado de la propuesta modificación del Código de Trabajo y en la cual han participado miembros de las comisiones, las diversas comisiones, tanto el sector empleador, sector trabajador y gobierno. En esos coloquios se ha debatido, y en el cual también he tenido el privilegio de participar, de que el sector trabajador se niega inclusive a tratar nueva vez el tema. Es Que ese correcto. tema para el sector empleador, específicamente en la persona del sindicalista Pepe Abreu, ha dicho que ese tema él no se sienta de nuevo a discutirlo, No. porque ese tema para ellos está cerrado. Pero mi manera de ver las cosas, yo entiendo e insisto que el sector trabajador solamente se conformó con que eso no se tocara, y se tocaron muchos aspectos importantes que son conquista para los trabajadores. ¿Cómo cuáles? Bueno, el tema de la modificación al Código de Trabajo tiene aspectos procesales importantes, porque procesalmente hablando, o sea, cuando se judicializan los procesos, entonces se ha hablado de eliminar el duplo de las condenas, el duplo a cambio de la suspensión de la ejecución de la sentencia, conquista que está en el actual Código de Trabajo. Cuando un trabajador obtiene una decisión que le favorece, para tú poder suspender la ejecución de esa sentencia, tiene que consignar el duplo de las condenaciones, para poner un ejemplo, o a través de una fianza o a través del depósito en un banco. Entonces, se ha pretendido reducirlo solamente al monto de la condena, lo que a mi modo de ver las cosas perjudica al trabajador, porque lo que busca la consignación del duplo es que el trabajador garantice el crédito ya reconocido en una decisión y que pueda beneficiarse y cobrar esos valores y los posibles días que hayan transcurrido como efecto de la sanción cuando hay una terminación por desahucio. Y también que si la moneda se devalúa, la depreciación de la moneda, lo que los abogados conocemos como la indexación de la moneda, el trabajador al momento de cobrar los valores que realmente le corresponden pueda indexar y recibir el justo valor del precio que debió haber recibido cuando el contrato de trabajo terminó. Eso es un aspecto negativo que yo lo veo como tal. Yo entiendo perfectamente que pudiera flexibilizarse el monto del duplo, pero solamente al monto de la condena también lesiona los derechos de los trabajadores. Entre otras cosas que pudiéramos tratar, se habla también en el embargo ejecutivo, por ejemplo. El embargo ejecutivo también es una vía procesal mediante la cual una vía ejecutoria mediante la cual se pretende cobrar el crédito reconocido al trabajador en una sentencia. Entonces, eso también ahora obligatoriamente para tú embargar ejecutivamente, un embargo ejecutivo sin traslado de los bienes. O sea, se mantenga. Se mantiene. Entonces, ¿qué embargo Okay. ejecutivo? La esencia, la naturaleza del embargo ejecutivo. No tiene sentido. Se ha perdido porque precisamente el traslado de los bienes es lo que provoca que el empleador embargado se vea constreñido al cumplimiento de una obligación de pago. Entonces, ahora obligatoriamente los bienes se quedan en manos del embargado, pero adicional a eso, considera los bienes muebles por destino, pero por ejemplo. ¿Qué plazo se le da para entonces que debe haber una penalidad de algún modo? Primero, tiene la debilidad de que, aunque se quedan en manos del embargado, no establece qué va a suceder si el embargado se niega a quedarse con ellos. A eso me refiero. ¿Qué va a pasar con esos bienes? ¿Qué va a suceder cuando el embargado diga, bueno, yo estoy embargado, yo no me quiero quedar con esos bienes? El proyecto del Código de Trabajo no dice si se va a acoger a las disposiciones del derecho común o qué va a suceder. Pero además, no establece eso que usted plantea. ¿Qué va a suceder? El tema de los muebles por destino, que era lo que le iba a explicar, los inmuebles por destino, por ejemplo, las maquinarias, que todos sabemos que son
bienes muebles, pero que cuando se colocan de forma fija en un lugar se convierten en inmuebles por destino. Entonces limita el embargo de ese tipo de bienes muebles, inmuebles por destino. O sea que hay aspectos muy importantes que pudieran inclusive ser discutidos al momento de la posible modificación en el Tribunal Constitucional. Y si la deuda es mayor al menor de los bienes, yo te pagué, yo estoy embargado, llévatelo. Sí, Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido legalmente? Porque yo te estoy diciendo, óyeme, tú me embargaste, llévatelo. Sí. Yo te pagué. Si no tiene el valor de la deuda que yo me comprometí, ¿qué pasa? Bueno, Pues yo fui condenado. A la deuda que yo fui condenado. Y me embargaron por esto. Tanto el actual código como la propuesta de reforma no manifiestan nada con respecto a eso. Sin embargo, el propio Código de Trabajo actual y la propuesta de reforma, existe un principio del Código de Trabajo que cuando el Código de Trabajo hace silencio con relación a un tipo de procedimiento, el derecho común entra a formar parte del procedimiento en materia laboral. Lo que sucede en la actualidad y que seguirá sucediendo a posteriori es que el derecho común hará alarde de su procedimiento y vendrá a levantar un acta de carencia en ese tipo de embargo para poder continuar cobrando los montos dejados de percibir por insuficiencia de la venta y la condena. La condena. Bueno, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para continuar con estos temas, el tema que está candente, porque todavía no hay una decisión, que es el tema laboral. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien. Vamos ya aquí en la mesa donde estamos conversando sobre el tema laboral, más bien con el doctor Escoto, que siempre está con nosotros en estos temas que se necesitan esos tipos de aclaraciones. Pero para eso vamos a brindar con la calidad y también con nuestro invitado, que es el señor Escoto, para brindar con un sabroso jugo de pera de Rica, donde vamos a tocar y chocar las copas como la calidad de un producto que siempre está aquí en República Dominicana, siendo número 1 en jugo de pera y todos los demás jugos. Pero aquí tenemos en la noche de hoy la pera, un producto que siempre es apetecible en cualquier momento para refrescarse, para estar en el ambiente, hasta para mezclar con lo que usted quiera. Pero siempre con la calidad y la garantía del sello de Rica. Así es. Adelante, Javier, con tu pregunta. Doctor, hay un tema que está relacionado al Código de Trabajo, pero no es parte esencial del Código de Trabajo, que es la seguridad social. El presidente manifestó en su primer mandato que iba a hacer modificaciones y transformaciones al país y a las leyes. Sin embargo, la ley de la seguridad social, que tiene un componente laboral, no se ha tocado ni se está discutiendo. ¿Qué usted opina que va a pasar con la ley de la seguridad, ley de la seguridad social? Bien, sin derecho del trabajo no existe seguridad social, porque Claro. la seguridad social se desprende específicamente, pretende proteger a los trabajadores que prestan servicio en la República Dominicana. Yo siempre he dicho que la ley 8701 ha sido un gran avance para la República Dominicana, hay aspectos siempre que mejorar, pero la propuesta, la modificación del Código de Trabajo, la ley 8701 no la ha tocado, solamente ha manifestado quiénes son los funcionarios que la dirigen y un aspecto importante que tocó y que a mi modo de ver es positivo para aquellos trabajadores que se encuentran suspendidos como efecto del contrato de trabajo. Atención, cuando hablamos de suspensión del contrato de trabajo no hablamos de terminación, sino hablamos de que por alguna razón el contrato de trabajo se encuentra suspendido. Lo vimos en la pandemia, durante el tiempo que estuvimos en confinamiento, donde no se prestaba el servicio, los trabajadores entonces se quedaron en un limbo jurídico si iban a permanecer en el sistema dominicano de la seguridad social o si no. La propuesta de modificación del código manifiesta de que el trabajador debe permanecer en dos
en dos de los acápites que intervienen en la seguridad social. La seguridad social es riesgo laboral, riesgo de salud y fondos de pensiones. Entonces, la propuesta de modificación del código dice que se mantiene el trabajador en riesgo en ARS y ARL, no así en fondos de pensión. Pero ¿qué parte positiva esa parte positiva que trae la reforma, entonces más adelante lo convierte en un aspecto negativo? ¿Por qué? Porque ordena la propuesta de modificación del código de que el pago de esa seguridad social, tanto de él propio como del empleador, sea descontado del salario cuando se reanude el contrato de trabajo o de las prestaciones laborales en caso de que termine el contrato. O sea, una parte positiva que trae la propuesta de reforma al Código de Trabajo, entonces después se convierte en negativa cuando es el trabajador a quien le corresponde cumplir con la obligación de pago ante el sistema. Entonces, realmente en estas modificaciones del Código Laboral, ¿en qué fase está ahora mismo en el Congreso Nacional? Está en comisión. La comisión del Senado de la República, que fue a través donde se depositó, se encuentra ahí. ¿Qué pasa? Ya el Senado de la República esa comisión tuvo una primera reunión donde socializaron algunos aspectos de la comisión, de cómo iban a empezar los trabajos. Después convocaron al ministro de Trabajo para que fuera a defender el proyecto, ¿verdad? Y entonces tenemos entendido que vienen... También convocaron a los hacedores de ese Código de Trabajo. Claro, a la comisión, por supuesto. A Rafael Alburquerque y a Lupo. Lupo Ya lamentablemente falleció. Pero sino a Milton. Ahora a Milton, correcto. Entonces ahora ya el ministro con su equipo visitó la comisión, manifestó su parecer con relación a eso, habló del consenso que existió, trató y dijo que el tema de la cesantía, ratificó el ministro de que el tema de la cesantía era un tema que estaba cerrado, que ese tema no se iba a tocar, ratificó esa parte. Ahora entiendo, la comisión va a convocar a algunos especialistas en el derecho del trabajo, algunas comisiones que han solicitado, algunas universidades que han solicitado participación. Y posiblemente la apertura de vistas públicas respecto a la propuesta. Es correcto, pero para mí hay contradicciones. Por eso lo digo, porque cuando el ministro de SCAN hace el jueves, que fue el jueves pasado, que hace la entrega al presidente del Senado para... No, ya hace algo más, ya hace aproximadamente mes y algo que se entregó. Pero que el jueves hace una aclaración diciendo que ya todo eso está consensuado cuando realmente va a comisión. Y si va a comisión es porque se van a discutir nuevos aspectos. Pueden haber algunos arreglos que pueden generar otro tipo de accionar. Entonces, esa iniciativa todavía no está definida. Entonces, hablar de consenso. Ya hay consenso, después del consenso se entrega. Entonces, ahí hay como ciertas situaciones que todavía no están claras. Antes que Douglas entre, con relación a eso que tú acabas de decir, Flavio, precisamente ayer tuvimos la oportunidad de ver a Pepe Abreu reclamando ante la opinión pública que hay indicios que se quiere a nivel ya del Senado de la República reintroducir nuevamente lo que ya se ha acordado entre las partes con relación a las cesantías. Independientemente de los acuerdos que hayan, como bien Flavio señalaba, como el legislador es independiente y puede tomar la decisión por encima de esos acuerdos que se han tomado, pues entonces decía Pepe que está en peligro y que ellos se van a mantener en vigilante ante cualquier situación y que estarían en la disposición de tomar las calles si es necesario. Sí, porque en varias ocasiones se ha hablado de que el sector empleador, su punto principal es la modificación a la cesantía. Sí. Pero ese tema, para poderse sentar la comisión tripartita, donde participó el Estado, donde participó empleador y participó representante de los empleadores, ese tema como que tuvo que dejarse de lado porque cada vez que se ponía sobre la mesa no se podía avanzar sobre otros aspectos. Entonces, al consensuar a esos puntos, dejando de lado el tema de la cesantía y al presentarlo
dejando fuera el tema de la cesantía, el sector empleador ha insistido, pero ahora ya no en la comisión, ya no en la comisión extra legislativa, sino dentro del sistema legislativo, en la comisión donde se encuentra depositado el proyecto, a ver si pueden lograr insertar allí la modificación o limitar, que es una de las propuestas que ellos hacen, limitar el tema de la cesantía. El tema de la cesantía siempre ha sido el punto de discordia entre trabajadores y empleadores, porque retroceder a conquista que ya los trabajadores habían logrado sería realmente un total retroceso para el derecho del trabajo en la República Dominicana. Es un código que Dominicana. ya tiene, es anacrónico, porque ya tiene 30 años, está en vigencia, el código laboral, que ya han habido tantas transformaciones dentro del aspecto laboral, y mantenemos todavía un código con este tiempo que no se corresponde ni con la tecnología, porque se está hablando también donde no se ha quedado mucho en lo que sería el trabajo remoto, que se ha hablado de eso, pero todavía no se ha oficializado nada. Bueno, es un capítulo que está dentro de la propuesta de modificación del código, está ahí. Ese tema, inclusive, existía un reglamento ante la propuesta de modificación del código que reglamentaba, valga la repetición, el teletrabajo. Lo que se ha traído es ese reglamento a positivizarlo dentro de la propuesta de modificación del Código de Trabajo. Ciertamente el Código de Trabajo tiene 3 décadas y algo. Sin embargo, es la legislación más exitosa que ha tenido la República Dominicana. Y es una, como llama el maestro Arias Bustamante, es el hijo legítimo en términos legales de la República Dominicana, porque es uno que nació realmente en las entrañas de la República Dominicana. Y ha sido tan exitosa, y así lo hemos dicho en varias ocasiones, que todas las leyes que nacieron después de 1993 han querido copiar alguna parte del Código de Trabajo. Ahí vemos el Código Penal, ahí hemos visto la Ley 108-05, que es la Ley de Registro Inmobiliario, que ha copiado el procedimiento completo del derecho del trabajo y algunos aspectos, inclusive de esa ley de 1993, el Código Tributario, también trajo aspectos del Código de Trabajo y muchas otras que pudiéramos ver en el ejercicio del estudio y el ejercicio profesional, de que copian aspectos positivos de la Ley 1692, que es el Código de Trabajo, lo que significa que es la legislación más exitosa en la República Dominicana. ¿Por qué es tan difícil el tema de la cesantía en la República Dominicana? Bueno, yo quiero que me des la opinión como profesional de esa materia del derecho laboral. ¿Por qué esa es la piedra de la discordia, la manzana de la discordia en la República Dominicana en estos momentos? Bueno, lo primero es que yo entiendo que la cesantía es la sanción que contempla la ley para aquel responsable de la terminación del contrato de trabajo. O sea, la cesantía es un derecho eventual, ni siquiera es un derecho absoluto, porque solamente le corresponden a los trabajadores cuando el contrato de trabajo termina por culpa del empleador. Si es el trabajador que le pone término a través del desahucio, lo que la gente llama renuncia, o si el empleador le tiene que poner término al contrato de trabajo porque el trabajador provocó la terminación, no tiene que pagar cesantía. Entonces, ¿por qué es la piedra en el zapato? Porque cada vez que el empleador le pone término al contrato de trabajo injustificadamente o sin ninguna causa, tiene que pagarla. Y es el único valor que es acumulativo de acuerdo al tiempo, a la antigüedad que tenga el contrato de trabajo. Entonces, la cesantía se paga 21 días por cada año, cuando tiene de 1 a 5 años, y 23 días por año cuando pasa de 5 años. Entonces, ahí es que está la parte gruesa económica, el pasivo laboral, que llaman las empresas, que se convierte para ellos en una inversión importante y que es el aspecto que le lastima. Es así. Vamos a irnos a una pausa, pero antes vamos a dejar una pregunta en el sentido de que el empleado ve el pasivo laboral como un ahorro que le toca en las empresas. No es así. No lo es. Entonces, ese concepto que se ha creado y que se ha hecho ya una parte legal dentro del proceso, ¿cómo se puede aclarar de que realmente, y es la preocupación del sector empresarial, patronal,
que son de los puntos que están siempre latentes y no entran en un acuerdo prácticamente ni con el sector laboral, pero ni tampoco con el sector sindical. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, continuando con su programa en 3 puntos, llevando a cabo nuestro proceso de informaciones sobre el Código Laboral. Y decíamos que precisamente el pasivo laboral, los empleados entienden que es como un ahorro que tienen las empresas en el momento de un desahucio. Tanto puede ser más patronal que personal. Entonces, entiende que le toca. Me gustaría que hablaran un poquito de eso. Mire, lo primero es que, como dije anteriormente, la cesantía no es un ahorro, porque es un derecho eventual. Y como derecho eventual, para que pueda corresponderle al trabajador de la única forma que las cesantías le corresponden a los trabajadores es cuando el contrato de trabajo termina y termina por responsabilidad del empleador. Si el trabajador provocó la terminación, o sea, si fue despedido porque cometió un acto deshonesto, una falta de respeto, una inasistencia o cualquier situación que provoque la terminación del contrato de trabajo por despido justificado, el empleador no tiene que pagar cesantía ni preaviso. Pero de igual manera, cuando es el trabajador que le pone término al contrato de trabajo sin alegar causa, lo que la gente le llama renuncia, tampoco tiene que pagar prestaciones laborales, por lo que no puede considerarse ni un derecho absoluto ni un ahorro del trabajador. Es un derecho eventual que solamente le asiste al trabajador en esa situación. O sea, jamás puede considerarse la cesantía como un ahorro que tienen los trabajadores en la empresa, jamás. ¿Cuáles otros ingredientes novedosos o conflictivos podemos enumerar en esta propuesta de modificación al Código de Trabajo? Bueno, uno de los temas más discutido es una figura jurídica nueva que trae el Código de Trabajo, que es el juez conciliador. ¿Qué es el juez conciliador? El Código de Trabajo pretende establecer esta figura dentro de un proceso laboral para que este juez conciliador sea exclusivo para provocar el acuerdo. Pero esa parte, ese juez va a ser asistido de 2 figuras denominadas conciliadores, que van a ser 2 personas que en la actualidad existen y se llaman vocales, pero que la diferencia entre los vocales y los conciliadores consistirá en que la ley obliga a que los conciliadores estén capacitados por el Departamento de Arbitraje y Mediación del Ministerio de Trabajo. Los vocales actualmente no tienen ningún requisito, por lo que las figuras de los vocales en la práctica, en la actualidad, no ha logrado lo que la ley perseguía, que era que los procesos terminaran en ese preliminar de conciliación. Entonces, como no ha sido exitoso esa parte, la propuesta de modificación al código trae la figura del juez conciliador, que no va a ser la persona que va a conocer el fondo del asunto, sino que va a tratar de provocar el acuerdo antes de mandarlo a fondo. Entonces, eso es una parte positiva. Pero ¿qué han dicho el Poder Judicial especialmente, que a ellos no lo consultaron y que si en la actualidad no existen cantidad de jueces ni siquiera que puedan suplir las salas que en la actualidad existen, nombrar jueces conciliadores va a dificultar la situación en la práctica? ¿Quiénes dudan o quiénes desconfían del juez conciliador? ¿Qué sector? Bueno, lo primero es que el Poder Judicial ha manifestado que no tiene la capacidad para nombrar nuevos jueces que vayan a responder exclusivamente a esa figura nueva denominada juez conciliador, número 1. Los abogados que ejercen el derecho del trabajo manifiestan preocupación también con relación a eso, porque la figura del juez conciliador, lo primero es que el abogado no puede de ningún modo entorpecer la conciliación a cambio de las costas que le corresponden como efecto del trabajo que realizó como abogado. Porque si el juez conciliador advierte que el abogado está tratando de entorpecer la conciliación, puede mandar el asunto a fondo libre de costa, o sea, sin el derecho
que ya le otorgó Ya. el trabajador a través de un poder cotalitis al abogado. Hay dos temas importantes. También exige de manera obligatoria que la audiencia de conciliación ante el juez del conciliador sea en cámara de consejo. ¿Qué significa eso? Que será una audiencia privada, el trabajador, el empleador, el juez, los conciliadores y los abogados. Pero el juez, el trabajador está obligado a estar presente ahí. No su abogado. No necesariamente su abogado. O sea que si el trabajador no está, la conciliación no puede celebrarse. Y entiendo que es una violación al principio de la autonomía y la voluntad, porque el trabajador ha autorizado a ser representado, igual que el empleador. Sin embargo, el empleador sí puede ir representado. O sea, hay una violación también al principio de igualdad con relación a eso. Recordar que el derecho del trabajo existen dos sujetos, uno muy fuerte económicamente y otro muy débil económicamente, que puede ser fácilmente persuadido por el fuerte. Pero con esa decisión vemos como que se afectaría al profesional del ejercicio del derecho. Sí, manera ciertamente el directa. derecho del trabajo no es un derecho del abogado, es un derecho del trabajador. Ciertamente estoy parcialmente de acuerdo con que la conciliación se promueva y se logre y que el trabajador pueda recibir los valores en un tiempo más rápido, más prudente, pero que una vez, es mi propuesta y que yo siempre lo he dicho, una vez se llegue al acuerdo con el trabajador, entonces se pase a la segunda etapa de que el empleador, producto del acuerdo que se arribó en un tribunal, producto de la acción que intentó el abogado, se proceda con el siguiente paso, que es fijar el monto de las costas del procedimiento, que no es más que los gastos que ha incurrido el abogado para llevar el proceso a la etapa en que se encuentra. Hay muchos que hacen un tipo de símil entre el derecho que tienen los motoristas, que siempre ganan el pleito, con muchos de los trabajadores ilegales que operan sobre todo en la construcción y que no tienen ni nombre ni apellido ni nada y someten a través de un abogado situaciones incluso que son falsas y son reconocidas en el Ministerio de Trabajo y le dan el favor a esos ilegales, que son a muchos ilegales, a veces mintiendo que son trabajadores, parecen una lista totalmente falsa. Sin embargo, salen perjudicados el patrón o el constructor. Eso pasó. ¿Qué pasa con eso? Eso pasó. No podemos negar de que en la práctica, en estos 30 y tantos de años, en estas 3 décadas, ha sucedido, pero son etapas superadas. En el ejercicio profesional, si usted hace una estadística de los procesos que se llevan ante los tribunales de trabajo, usted puede ver que los empleadores están teniendo mayores ganancias de causa que los trabajadores. ¿Por qué? Porque es normal. Cuando hay una norma nueva, el empleador tiene y las partes tienen que adaptarse a las nuevas normas. Y mientras se adaptan, hay debilidades que ellos no van conociendo. Y eso pasó con el tema de los nacionales haitianos, porque el Código de Trabajo establece que se tiene aplicación tanto para dominicanos como para extranjeros que están prestando servicio dentro del territorio de la geografía nacional. O sea que eso es una etapa superada. Ahora, la Organización Mundial del Trabajo, la OIT. OIT, que nosotros somos signatarios. Correcto. ¿Cómo podemos engrampar las resoluciones de la OIT a nuestro Código de Trabajo en la República Dominicana? Porque el Código de Trabajo dentro de poco volverá a ser obsoleto y dentro de poco volverá a tener muchas fallas. Entonces, la OIT va trabajando sobre la marcha más adelantado claro. que los de nosotros. Mire, los convenios en los cuales la República Dominicana es signatario a través de la Organización Internacional del Trabajo tienen rango constitucional. Claro. ¿Qué significa eso? Que si el Código de Trabajo tiene una norma contraria a las disposiciones de las dictadas por la Organización Internacional del Trabajo, no tiene aplicación la que establece el Código de Trabajo, tiene aplicación la del convenio. Orden jerárquico de la norma es eso. Lo que, mire, el tema de las trabajadoras en estado de gestación, inmediatamente la República Dominicana se convirtió en signataria del convenio, se aumentó las semanas que le corresponden a las trabajadoras de licencia. El tema de las trabajadoras domésticas, fíjense que en una ocasión yo estuve aquí mismo en este espacio hablando de la resolución que dictó el Ministerio de Trabajo con el objetivo de darle
preponderancia al convenio. Ahora, en la propuesta modificación del Código de Trabajo, esa parte de las trabajadoras domésticas, que la propuesta modificación del Código le llama correctamente trabajadoras del hogar, para distinguir una cosa y otra, todo lo que trajo el convenio, entonces lo establece la propuesta modificación del Código. Lo único que, por ejemplo, el Código establece que para desvincular a una trabajadora del hogar se tendrá que otorgar un plazo de 5 días, un preaviso de 5 días. El preaviso o se otorga o se paga. ¿Y qué va a suceder si yo contrato una trabajadora del hogar y tiene apenas 4 días? Tengo que darle los 5 días. O sea, no establece un plazo a partir de qué momento. Deja en un limbo jurídico esa parte del preaviso de la trabajadora del hogar, entre otras tantas cosas. Yo digo que hay un tema importante y aprovechando la pregunta que me hizo Guillermo, de que la comisión desaprovechó un momento de oro para casarse con la gloria y establecer aspectos que se vienen debatiendo como la licencia paternal. Aquí el Congreso, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, se discutió la posibilidad de aumentar de 2 días a 21 días, una primera propuesta. Después un diputado propuso de que no fueran 21, sino 15, y se fueron discutiendo hasta llegar a un acuerdo de 10 días. Se aprobó en primera lectura inclusive esto. Entonces la propuesta de modificación del Código de Trabajo viene a vendernos la idea a la comisión de que hubo un aumento de un 100% de 2 a 4 días, pero si ya hemos logrado 10, ¿por qué pretender no llevarlo por lo menos a 10 días, que ya se consensuó en el Congreso Nacional? Y ya otras empresas de carácter privado, que no las voy a mencionar para evitarlo, ya han empezado a cumplir con eso, 10 días, 15 días, de forma administrativa. Voluntaria. Y el presidente de la República en el sector público autorizó mediante decreto que a los trabajadores que le nace una criatura tienen una licencia remunerada de 15 días. Entonces, ¿por qué llevarlo a 4 nada más? ¿Por qué también no se contempla la parte de cuando a un hermano, por ejemplo, un fallecimiento de un hermano, no hay ninguna dispensa para otorgarle 1, 2 o 3 días, como El existe código, cuando muere un abuelo, cuando muere un padre, padre, cuando muere un madre, hijo? hijo, padre, madre, hijo o esposa, Ujú. de 3 días. 3 días. No, primo, hermano, no están Lo de contemplados. primo ya Pero de eso, igual, pero de igual. pero lo de hermano, caramba. Sí, sí. Pero de igual modo, ahí dentro de las obligaciones o prohibiciones que contempla la ley, otra cosa que se ha debatido y que la Suprema Corte de Justicia ya lo ha tipificado en diferentes jurisprudencias, el tema del acoso sexual, la prohibición de la sanción por el acoso sexual, no solamente del empleador, sino horizontal, de compañeros de trabajo, que yo pueda despedir, porque es una prohibición establecida por la ley, a un trabajador que me acosa, a una trabajadora o una trabajadora que acosa al trabajador y viceversa. Eso no lo contempla. El acoso moral, que el acoso moral es el maltrato psicológico al trabajador, quitarle mérito al trabajo que éste realiza, y eso genera esta enfermedad. O sea que hay el fuero paternal, que es otra cosa diferente a la licencia paternal, que es la protección al padre trabajador que tiene a su esposa en estado de gestación, pero ella está desempleada, porque la que pretende proteger la ley no es a la mujer solamente, sino a la criatura que ella lleva en su vientre. Pero ¿quién puso esa criatura ahí? Así es. Ok. Vamos a irnos a nuestra última pausa comercial para darle continuidad ya a los temas que nos quedan y realmente dar las conclusiones. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigas y amigos, ya para todos aquellos que se integran en este momento, estamos aquí con el doctor Cotto, llevando estos temas laborales y con situaciones que se están discutiendo y otras que ya están ya consensuadas realmente y vienen en buen término, tanto para el patrono como también para el trabajador. A mí me gustaría saber, doctor Cotto, en el sentido de que el cumplimiento del 80-20, que eso es uno de los puntos importantes dentro de las empresas, tanto para los empleados que vienen de fuera, que vienen a cumplir una misión, que muchos dicen que quizás el país no tiene
la preparación laboral para esas personas con mano de obra especializadas. Entonces, pero sin embargo, otras se cuelan y se pasa y no hay un control. ¿Cómo se está manifestando eso en el nuevo Código Laboral? El nuevo Código de Trabajo o la propuesta, modificación del Código de Trabajo mantuvo intacto el 80-20. Lo que sí es que cambió algunas palabras, que cuando hablaba de los trabajadores científicos, decía trabajadores científicos, que le daba ese 80-20 contra los trabajadores científicos, como que lo permitía un poquito más, pero ahora lo llama trabajadores especializados. O sea, la palabra científica la sustituyó por especializado, lo que significa que no es lo mismo un científico que un especializado, que flexibilizaría más el 80-20 cuando yo pueda certificar que estos 50 trabajadores yo lo he traído de otra parte del mundo para prestar servicio en esta empresa porque son especializados y los certifico como tal. Ok, entonces en esa parte lo que tiene que ver con el 80-20 se ha mantenido, solamente ese aspecto de cambio de palabra de científico por específico que puede provocar una flexibilización del 80-20. Todas estas decisiones del Código de Trabajo aceleraría cualquier proceso que se está ventilando en un tribunal. No. O lo burocratizan más. Bueno, alarga el proceso, definitivamente. Sí. Es una pena, porque una de las cosas que se logró en el Código de 1992 fue establecer el principio de celeridad, acortar los plazos de procedimiento, y esta propuesta modificación del código lo aumenta. Aumenta plazos que son, por ejemplo, de 2 días, lo aumenta a 3 francos, que al final son 5. Plazos que son de 3 días francos, lo aumenta a la 8ª franca. Lo que significa que lamentablemente el principio de celeridad frente a este aumento de los plazos establecido en la propuesta modificación del código serían mucho más largos. Quizás aspiramos nosotros de que los procesos terminen en ese juez conciliador, que la mayoría de los procesos terminen ahí y que puedan solucionarse rápido. Pero en la medida, siendo optimista de que suceda así, pero visto lo que sucede en la práctica en estos 30 años, lamentablemente la gran mayoría de los procesos terminan con sentencias dictadas por los tribunales, no mediante un acta de acuerdo en conciliación. ¿Tendría previsto el licenciado Douglas Escoto de participar en vistas públicas si así el Congreso lo determina? Bueno, nosotros somos parte de la Asociación de Abogados Laboralistas y como docente universitario de la Escuela de Derecho de la UAS, entendemos que la universidad, y así lo he hablado con el director, va a crear una comisión de expertos en el derecho del trabajo, en el cual me ha solicitado que yo sea parte de esa comisión, y también la Asociación de Abogados Laboralistas, que ha solicitado que sea recibida la Asociación de Abogados Laboralistas para presentar allí las inquietudes que tiene con relación al proyecto y ser escuchado una comisión de especialistas del derecho del trabajo. Si la Asociación de Abogados Laboralistas entiende que yo debo ser parte de esa comisión, como miembro de la asociación, yo ahí estaré. Pero posiblemente estaremos por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialmente por la Escuela de Derecho. ¿Cuáles propuestas llevaría ante esa como abogado? Sí, bueno, primero el tema de la no oponibilidad del poder cotalitis al empleador, que eso a nuestro modo de ver las cosas vulnera derechos constitucionales. Eso habría que es una de las propuestas que nosotros tendríamos presentando ante posibles vistas públicas. De igual modo, la inclusión del fuero paternal, que es un tema que haría alarde al principio de igualdad entre hombres y mujeres. El tema de la inclusión del acoso moral, de que se tipifique en el Código de Trabajo esa parte y que ya lo que la jurisprudencia ha manifestado lo lleven, lo positivicen en la propuesta del Código de Trabajo, la prohibición al trabajador del acoso sexual de manera vertical, de manera horizontal y del acoso moral de igual modo, y otros aspectos que nosotros estaríamos distinguiendo, especialmente eso de reducir los plazos para que se mantenga la celeridad del proceso en las acciones laborales que se apoderan los tribunales de trabajo en la República Dominicana. Doctor Escoto,
Para conocer un poquito más de la profesión, a ustedes los laboralistas, ¿cuáles son las incidencias que mayor recurrencia tienen dentro de su profesión? ¿Accidentes de trabajo, situaciones cotidianas laborales? ¿O cuáles son las incidencias que ustedes más inciden? Porque a veces se ve que todo funciona, pero me gustaría conocer de adentro cómo es. Bueno, en la práctica yo puedo hablarlo desde cualquiera de los dos sectores, porque tengo el privilegio de representar tanto a empleadores como a trabajadores. En la práctica, desde el punto de vista de los trabajadores, generalmente son las violaciones que cometen los empleadores con relación a los trabajadores. El retraso en el pago de la seguridad social, no inscripción en la seguridad social, el no pago por vía de consecuencia de las indemnizaciones que le corresponden a los trabajadores cuando tienen algún tipo de accidente de trabajo, atraso en los pagos del salario, cambio de las condiciones laborales. Eso es desde el punto de vista del trabajador. Las contrataciones de empleados que no cuentan con las documentaciones de extranjeros ilegales. Sí, eso ya, voy para allá. Desde el punto de vista del empleador, entonces el contratar una cantidad de trabajadores extranjeros por la necesidad y muy especialmente en el área de la construcción, donde más está el tema de la nacionalización del trabajo, donde más se ve lesionado esa parte y esa situación social laboral que se presenta. El tiempo se acabó, pero para aquellos amigos televidentes que en algún momento requieran los servicios de Douglas Escoto, ¿cómo deben de hacerlo y dónde? Bueno, se pueden comunicar con nosotros, nuestra oficina de abogados, Escoto Brunigal, y el teléfono es 809-221-7960. O seguirnos en las redes sociales, @DouglasEscoto, @Escoto Brunigal, tanto en Instagram, en Twitter y en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar. Bueno, le damos las gracias al doctor Douglas Escoto por estar con nosotros, siempre haciendo estas brillantes declaraciones que tanto se necesitan en un tema que está todavía en el debate. Muchísimas gracias, doctor Escoto. A ustedes por la invitación. Gracias. Y a ustedes le damos las gracias por su presencia, como siempre, aquí en nuestro programa En Tres Puntos. ¿Dónde que estamos? Pero terminamos. Buenas Buenas noches. noches.